Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Hola, buenos días. ¿Cómo van todos, chicos? ¿Todo bien, profe? Ahí vamos, ahí vamos. Espero que hayan tenido una excelente semana. Hoy arrancamos con lo que son polígonos regulares. La semana pasada estuvimos trabajando polígonos irregulares, hicimos ahí unos cuantos ejemplos. Ustedes trabajaron unos cuantos, de manera individual. Y entonces hoy arrancamos con lo que es la otra parte, que son los polígonos propiamente regulares. Vamos a compartir aquí la pantallita. Como siempre les digo, cualquier cosita, si en algún momento se va al internet o se pega o algo, me comunican. También bueno, como les comenté en el grupo, estoy un poquitillo enfermo, entonces si se me va la voz o algo así, ahí me da mucha ansiedad. Se me agarra la tos. Vamos a ver si aguantamos la clase completa, a ver qué pasa. Entonces, polígonos regulares. La semana pasada cuando trabajamos los polígonos irregulares, habíamos dicho y habíamos comentado por acá que ellos se caracterizaban porque todos sus lados eran diferentes y que todos los ángulos también iban a tener medidas diferentes. Y por ahí también les había comentado que los polígonos irregulares siempre en los ejercicios se los van a dar en un plano de coordenadas. Entonces, por eso podíamos hacer todas esas técnicas para encontrar el área del perímetro. Lo de encontrar los pares ordenados, para poder hacerlo del área y ir a contar las verticales y las horizontales y para las diagonales aplicar Pitágoras. Eso fue lo que hicimos la semana pasada. A diferencia de los polígonos regulares con los polígonos irregulares, los polígonos regulares se van a caracterizar porque todos sus lados miden exactamente igual. Todos sus lados miden igual. Todos sus ángulos internos también van a medir igual. Y todos sus ángulos externos también van a medir igual. Esas son las características principales de los polígonos regulares. De hecho, ustedes tienen que saber los nombres, porque a veces en el examen les ponen los nombres. No siempre, pero a veces se los ponen. Y es fundamental reconocerlos así. Por ejemplo, hablando de nombres, cuando un polígono regular tiene 5 lados, se llamaba pentágono. Cuando tiene 6 lados, se llama hexágono, y así sucesivamente. Porque como les digo, en el examen a veces vienen con nombres y es fundamental que ustedes los reconozcan. Entonces, ¿qué tenemos que saber para los polígonos regulares? Dos letritas claves de momento, N y L. No tienen que confundirlas. N en los polígonos regulares siempre va a representar la cantidad de lados que tiene un polígono, mientras que L lo que va a representar es la medida de uno de sus lados. Siempre nos dan solo uno, porque como es un polígono regular y todos los demás miden igual, si este de aquí mide 5, todos van a medir 5 por ser un polígono regular. Si este de aquí mide 7, entonces todos van a medir 7 centímetros por ser un polígono regular. Eso sería L, por ejemplo, que esto mida 7. Eso sería L igual 7. Mientras que N, que es cantidad de lados, nosotros nos venimos y decimos, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tiene 7 lados también, de pura casualidad. Un heptágono regular. Entonces, tienen que diferenciar eso, que N va a ser cantidad de lados y L la medida de un lado. Y en los problemas es fundamental esos conceptos para que tengan cuidado. Algunos elementos importantes en los polígonos regulares los vamos a ver acá. Aquí tenemos este heptágono regular, por ejemplo. Estos puntitos rojos que hay en las esquinas se llaman vértices. Entonces es importante que sepan ese nombre, vértice. Los polígonos regulares usualmente están inscritos o circunscritos. Entonces, ellos tienen un centro. Es un centro compartido con circunferencias, pero nosotros no nos vamos a entrar a esa parte. Entonces, ellos siempre van a tener un centro.
Siempre, siempre, siempre. Vamos a hacerlo ahí. Ellos siempre van a tener un centro. ¿Y qué es lo importante de ese centro? ¿Para qué nos sirve ese centro? Si yo me vengo para acá y trazo este segmento de acá, vamos a ver, converte. Este segmento de ahí, si trazo ese segmento de ahí, ese segmento también tiene nombre y se llama radio. Vamos a escribirlo por aquí, que es la definición de radio. Los radios de un polígono regular va a ser el segmento va a ser el segmento que une al centro con algún vértice. Entonces, si ustedes notan, este de aquí no es el único radio que va a tener el polígono. Yo puedo unir este centro con este vértice de aquí y ahí tengo otro radio. O puedo unir este de aquí, tiene otro radio. Y así sucesivamente, irme a buscar todos los vértices y voy a hacer diferente cantidad de radios. A diferencia de una circunferencia que tiene un montón de radios, el polígono regular va a tener la misma cantidad de radios que de vértices o que de lados al final. Entonces se va a tener 7 radios. Eso sería la definición de radio en un polígono regular, que vaya del centro al vértice. Pero también tiene este otro segmento de aquí. Y ese también tiene nombre. Este tiene una particularidad. Este cae en el puro centro. Ahí no me está quedando en el centro porque no estoy haciendo el centro bien, pero se supone que debería caer en el centro. Vamos a ponerlo por ahí. Ahí. Vamos a volver aquí el radio para que quede bien. Ahora sí, se supone que este segmento de aquí cae en el puro centro de un lado. Al caer en el centro lo va a partir en dos partes iguales, ¿verdad? Y aquí me forma un ángulo de 90. Siempre, siempre. Esto que esté aquí, que forme un ángulo de 90 y que caiga en el centro, son las características de ese segmento, porque yo puedo hacer otro segmento que no caiga exactamente ahí, que sino que sea un poquito más doblado, ¿verdad? Pero lo importante es ese, que caiga en el puro centro, que lo parta a la mitad y va a caer perpendicular. Entonces, esto de aquí, vamos a ponerlo por aquí. Se llama apotema. Es muy importante. Ahora van a ver en qué parte del polígono. Apotema. Y este va a ser el segmento que va del centro al punto medio de alguno de sus lados. Entonces, tenemos dos segmentos importantes en el polígono regular, el radio y la apotema. El radio es el que va de vértice a centro y la apotema es el que va de centro a punto medio de cualquiera de sus lados. El polígono regular tiene más elementos. Ahí tiene, por ejemplo, diagonales, tiene ángulo central, tiene ángulo externo, otro montón de cosillas ahí, ángulos internos, pero no nos vamos a adentrar porque ya esa otra parte en el examen viene muy práctica, entonces no es tan de que veamos todos esos elementos. ¿Alguna duda con esos elementos que escribimos, chicos? Bueno, vamos a escribir aquí otra cosa, vamos a escribir al lado, para que no se les olvide. Esto de aquí
es lado. Y lo reconocemos con la L, ¿verdad? ¿Alguna duda con esos elementos? Por el momento yo no, profe. Por el momento no, profe. Listo. Entonces, aquí vienen unas fórmulas importantes. Estas fórmulas, este cuadrito en específico, viene en el examen por aquello, no se las tienen que aprender de memoria. Yo a ustedes les voy a ir diciendo ahí en el camino cuáles son las que vienen en el examen y cuáles son las que no vienen en el examen. Las que se tienen que aprender de memoria. Estas no. Este cuadrito, así como está, viene en el examen. Entonces, ténganlo presente porque ahorita lo que vamos a ver lo vamos a ocupar mucho. Y yo les voy a estar diciendo, devuélvanse y díganme cuál es la medida de un ángulo interno. Cosas así. Entonces, vamos a tener unas cuantas fórmulas para polígonos irregulares, donde n, ya nosotros sabemos qué es n es el número o la cantidad de lados que tiene un polígono. Nosotros con estas fórmulas vamos a poder calcular primero la suma de la medida de los ángulos internos. La suma de los ángulos internos va a estar dada por la fórmula 180 por n menos 2. Si nos venimos para acá, ¿qué significa eso? Que yo tengo este ángulo interno de aquí. Esto es un ángulo interno, nada más uno. Esa fórmula lo que me va a permitir es saber cuánto suma este, más este, más este, más este, más este, más este, más este. ¿Cuánto han todos esos sumados juntos? Para eso es esa fórmula. La otra es la medida de un ángulo interno. La anterior era tomar todos y sumarlos. Mientras que esta es solamente uno. O sea, ir a averiguar cuánto vale solamente un ángulo interno. Y eso va a ser con la fórmula 180, n menos 2, todo sobre n. Ya nosotros sabemos que n es la cantidad de lados. Tenemos la medida del ángulo central después. El ángulo central es el ángulo que se forma entre dos radios consecutivos. Esto sería un ángulo central. Entre radios consecutivos, ¿verdad? Si yo vengo para acá con este radio y hago este radio de acá, ya esos radios no son consecutivos porque estoy dejando un vértice en medio. Entonces ahí yo no tengo un ángulo central. Yo tengo que tener un radio y automáticamente con el vértice que sigue, el otro radio. Y ahí tengo un ángulo central. Si yo uno todos los ángulos centrales, vean lo que pasa. Vean lo que pasa. Aquí yo tengo todos los ángulos centrales. Y vengo uno, este. Si yo uno todos los ángulos centrales, se forma una circunferencia. Y la circunferencia mide en 360. Por eso la fórmula va a ser a los 360 dividirlo entre la cantidad de lados. Y ahí ya uno encuentra la medida del ángulo central. Mientras que la medida del ángulo externo también va a ser exactamente la misma fórmula del ángulo central, 360 sobre n. Y vamos a tener el número de diagonales. El número de diagonales, las diagonales son las que van de vértice a vértice no consecutivo. Aquí yo tengo estas, por ejemplo. Desde ese vértice me salen esas diagonales. Desde un vértice me están saliendo 4 diagonales. Pero después yo vengo y hago desde el otro vértice. Y ahí yo voy y salgo desde el otro vértice sin repetir puntos. Y entonces se me llena de diagonales ese polígono. Entonces, hay una forma más exacta de calcular todas esas diagonales. Y es con esta fórmula de acá. N por n menos 3 dividido entre 2. Y ese resultado va a ser cuántas diagonales se pueden trazar en ese polígono regular. Como les repito, esas fórmulas vienen en el examen. Entonces, no tienen que memorizarlas, solo aplicarlas. Ahorita las vamos a aplicar más adelante. Estas dos no vienen en el examen. Estas dos sí se las tienen que aprender de memoria. Ustedes tienen que recordar que el perímetro es la suma de todos los lados. Ya lo vimos en los polígonos irregulares. Es la suma de todos los lados de una figura. En los polígonos irregulares, como todos los lados son iguales, se puede calcular con una fórmula. El perímetro va a ser igual a n por L, donde n era cantidad de lados y L es la media de lados. Entonces yo agarro la cantidad de lados y la multiplico por la media de lados y ya encuentro cuánto vale el perímetro. Cuánto es la suma de todos los lados de esa figura. Y el área del polígono regular va a estar dada por esta fórmula de aquí. Va a ser perímetro por apotema dividido entre 2. Pero nosotros sabemos que el perímetro es n por L.
Entonces yo puedo cambiar ese perímetro por L, por L. Y la fórmula del área viene a ser N por L por apotema dividido entre 2. Pueden trabajar cualquiera de las dos en el examen. Yo lo digo porque a veces yo lo voy a sustituir directo aquí. Yo voy a trabajar mucho con esto. Pero es exactamente lo mismo. Perímetro por apotema dividido entre 2 porque N por L es perímetro por apotema. ¿Comprendido? Chicos. La verdad yo más o menos, pero con la práctica ahí voy a ver si lo agarro. Dale. Vamos a con los ejercicios, uno le agarra el toquecito. Antes de entrarle directo a todas estas fórmulas y demás conceptos, vamos a ver unas características especiales de algunas figuras. Cuando hablamos de estas características especiales es porque yo puedo reducir algunos ejercicios y no aplicar todo ese montón de fórmulas. Cuando yo me doy cuenta que estoy trabajando con ciertas características. ¿Qué quiere decir eso? Vean. El cuadrado es el primer polígono regular con el que yo tengo ciertas características especiales. Bueno, en realidad tengo el equilátero, pero el cuadrado es una de esas figuras. El cuadrado es un polígono regular. ¿Por qué es un polígono regular? Porque los 4 lados que forman la figura miden igual. Miden exactamente igual. Entonces, y los ángulos internos también miden igual. Los 4 ángulos miden 90 grados. Entonces, los cuadrados son polígonos regulares. ¿Qué es la característica principal del cuadrado? En un cuadrado se sabe que el lado mide el doble del apotema. O bien, la apotema mide la mitad de un lado. Según no sea conveniente. Vean eso. Yo tengo aquí un lado. Este de aquí. Yo tengo un lado de la figura. Y aquí yo tengo una apotema. La apotema era del centro al punto medio. Entonces, yo ahí tengo una apotema. Si ustedes visualizan, yo me traigo esta apotema para acá. Y me puedo traer esta otra apotema de aquí arriba para acá. Y las dos apotemas juntas me forman un lado. Entonces, van a haber ejercicios donde a ustedes no les den la medida de los lados, les den la apotema. Y ustedes se dan cuenta que es un cuadrado, entonces ya tienen la medida del lado. Porque nosotros vamos a saber que el lado en un cuadrado es 2 veces una apotema. La apotema multiplicarla por 2. Se puede invertir, ¿verdad? Si ustedes ocupan la apotema, lo único que hacen es el lado, dividirlo entre 2 y ya tienen la apotema. Vean un ejemplo de aplicación. Y aquí se puede reducir, digamos, si ustedes saben que es un cuadrado, no tienen que ir a aplicar esta fórmula de área, muy larga. En un cuadrado del área era L por L. Entonces, reducimos hasta la fórmula del área, la hacemos más rápida. Eso sí es un cuadrado. Esto no viene en el examen, ¿verdad? Estas son características que ustedes tienen que saber o pueden llegar a saber para reducir pasos, ¿verdad? Es la idea. Vean el primer ejemplo, dice, del cuadrado. Determine el área de un cuadrado donde la apotema mide 7 centímetros. En el examen a ustedes casi nunca les dicen que es un cuadrado. Es que ustedes se dan cuenta que es un cuadrado haciendo un proceso ahí que vamos a ver más adelante. Entonces dice el ejercicio, determine el área de un cuadrado donde la apotema mide 7 centímetros. Entonces nosotros nos venimos acá y sacamos esa información. Nosotros tenemos aquí que la apotema mide 7 centímetros. Si la apotema mide 7, entonces yo puedo calcular la medida del lado de ese cuadrado. ¿Qué hacemos con esa apotema? Según la definición de arriba. La multiplicamos por ¿cuánto? Por 2, profe. Por 2, ¿verdad? Para yo encontrar el lado de un cuadrado, cuando nos dan la apotema, cuando tenemos la apotema, para yo encontrar el lado, lo único que hago es esa apotema multiplicarla por 2. Entonces aquí lo tenemos. El lado va a ser igual a 2 por apotema.
que el lado va a ser igual 2 por 7. Y entonces aquí llegamos y concluimos que el lado de ese cuadrado mide 14 centímetros. Ahora sí, como es un cuadrado, podemos usar esta fórmula más rápido. Porque ir a hacer esta tenemos que ir a calcular el perímetro. Se puede hacer cualquiera de las dos fórmulas. N por L por apotema dividido entre 2 o L por L. Ustedes pueden usar cualquiera de las dos, van a dar exactamente lo mismo. Área es igual a L por L. O sea, área es igual a 14 por 14. Área es igual a 196 centímetros cuadrados. ¿Comprendido ese primer ejemplo? ¿Una duda, chicos? Bueno. ¿Por qué tan calladillos? Continúo. Yo, no, ahí con la práctica seguimos, profe. Dale, dale. Dice el segundo ejemplo, en el examen vienen a veces muchos problemas así, de calcular ciertos datos económicos. Dice que se quiere colocar cerámica nueva alrededor de una piscina con forma cuadrada. Se sabe que la apotema mide 10 metros y que el precio del metro cuadrado de cerámica tiene un valor de 3.500. ¿Cuánto se debe pagar por bordear con cerámica la piscina? Aquí está el primer dato importante. Tiene forma cuadrada. Ya sabemos que la piscina es un cuadrado, entonces. Ahora, el ejercicio nos está dando el valor de la apotema. Dice que la apotema mide 10 metros. Y que el precio del metro cuadrado de cerámica tiene un valor de 3.500. ¿Cuánto se debe pagar por bordear la piscina? Aquí nos están pidiendo el dato. Bordear. ¿Bordear qué será? ¿El área o el perímetro? Perímetro. El perímetro. El perímetro. Bordear es el borde de la figura, el borde de la piscina, el perímetro de la piscina. Ya nosotros sabemos que el perímetro es N por L. Pero no tenemos L. Sí tenemos N. ¿Cuánto vale N en esa figura? ¿Cuánto vale N? N era cantidad de lados. ¿Cuánto vale N? 10. ¿No? N es cantidad de lados. ¿Qué forma tiene la figura? ¿28? ¿No? 4. Vean aquí. Forma cuadrada. 4 lados. N. N era cantidad de lados. Sí, chicos, ¿o no? Sí, correcto. L. Aquí ya tenemos N. Entonces, L. L, la figura, el ejercicio no lo está dando. No nos está dando la medida de lado. Nos está dando la medida del apotema. Pero nosotros sabemos que es un cuadrado. Entonces, como es un cuadrado, nosotros venimos y decimos, la apotema es 10. La apotema es 10. Entonces, yo puedo aquí deducir la medida del lado. El lado era 2 por apotema. ¿Dónde concluimos que el lado es 2 por 10? El lado es 20.
Y ahí tenemos la medida de L. ¿Comprendido cómo encontramos L? No, yo no, profe, la verdad. ¿De dónde se puede saber usted del 2 por apotema? ¿Cómo? 2 por apotema. ¿Qué es eso? De acá, aquí, Esa es la fórmula. ¿sí? De las características especiales del cuadrado. Que en el cuadrado, el lado siempre va a medir el doble del apotema. Siempre en un cuadrado. Solo en los cuadrados. El doble del apotema. O sea, si mide 10, si la apotema mide 10, sería 20 entonces. Sí, fue lo que hicimos aquí. Porque la apotema medía 10. Entonces, lo único que hacemos es multiplicarla por 2 para poder encontrar la medida del lado. Ujú, ujú. Si la apotema mide 5, entonces ¿cuánto mide el lado? 10, Y si la apotema mide 15, ¿cuánto mide el lado? 30. 30. Solo en el cuadrado sucede eso. Sí, Sí, pero digamos, ya en ese caso, si a mí me dan apotema, yo digo, y no tengo lado, entonces sí, lo duplico nada más, no tengo que hacer esa fórmula, sí. sí, es que es lo que estamos haciendo, lo estamos duplicando, pero yo tengo que escribir todo el proceso para que ustedes lo recuerden cuando estén estudiando. Ah, ok, está bien. Ujú, está bien, gracias. Pero si ahora más adelante los ejercicios, vos no quieres hacer todas estas fórmulas y simplemente te acordás que en el cuadrado se duplica, vos lo duplicás y no hay ningún problema. Ujú, está bien. Listo. ¿Los demás? Con gusto. ¿Los demás vamos bien? Bueno, no me dicen nada. Perímetro era n por L. O sea, 4 que vale n por 20 que vale el lado. Nos queda que el perímetro son 80 metros. Ahora, el ejercicio no nos está pidiendo el perímetro. El ejercicio lo que nos está pidiendo es cuánto nos cobran, cuánto se debe pagar por bordear la piscina, cuánto se debe pagar por bordear la piscina. Y nosotros sabemos que 1 metro cuesta 3.500, solo uno, pero la piscina alrededor tiene 80 metros. ¿Qué debemos hacer para poder calcular cuánto hay que pagar? Multiplicar. Multiplicar. Vamos a multiplicar los 80 metros por los 3.500 colones que cuesta solo 1 metro. Si ustedes multiplican eso, el precio es 280.000 colones. ¿Dudas? ¿Comprendido? Si tienen dudas, es mejor que las aclaren de una vez, chicos, porque conforme vamos avanzando, las fórmulas se van aplicando en su totalidad, ¿verdad? Profe, yo sí, este último paso que hizo del precio. Ok, vea. Vamos a hacer un dibujillo para que veas. La piscina tiene forma cuadrada, ¿verdad? Se supone que todo el borde de la piscina mide 80 metros cuadrados. Eso nos dio que todo el borde de la piscina mide 80 metros cuadrados. Nosotros sabemos en los datos que 1 metro, eso es 1 metro, cuesta 3.500. Solo 1 metro. Ahora, yo tengo que poner otro metro ahí. Ya ahí van 7.000. Y tengo que agregar otro metro. Y así sucesivamente dándole la vuelta a la piscina, que son 80 metros. Entonces, nosotros lo que hacemos es, si 1 metro cuesta
3.500. Para encontrar los 80 metros que cuesta, tengo que multiplicarlos por esos 3.500, porque no sabemos cuánto cuestan los 80 metros. Entonces lo que hacemos es esos 80 metros, multiplicarlo por los 3.500, que cuesta solamente uno. Para poder saber cuánto cuestan los 80 metros. Porque solo uno cuesta 3.500. Es de saber cuánto cuestan los 80. Ok, profe. Sí. Sí, profe, ahora sí. Chicos, denme un segundito. Listo, chicos, disculpen, voy a volver a compartir. Profe, una consulta. Ajá, dígame. En el cuadrado normalmente siempre viene la apotema o vienen diferentes ejemplos. Es que lo que pasa es que en los ejercicios a veces va a venir la apotema y ustedes no van a saber qué figura es. Porque ahorita van a ver que con el hexágono también hay que trabajar unas cosas con la apotema. Entonces, lo que pasa es que después vamos a aplicar las fórmulas que yo les expliqué arriba. Y ustedes tienen que deducir a partir de esas fórmulas si la figura que les están dando es un cuadrado o un hexágono. Si les da que es un cuadrado o un hexágono, se puede aplicar estas cosas de aquí. Si es otro polígono regular, entonces se aplica la otra fórmula. Pero eso lo vamos a hacer más adelante. Ahorita lo que estamos haciendo es metiéndonos directamente en lo que es un cuadrado y en lo que es un hexágono para que lo sepamos hacer esa parte en el examen y después ya si son otros casos particulares, trabajarlos de la otra forma. Bueno, en este caso, en este sí me di cuenta que un cuadrado porque decía forma. ¿Cómo? Que este se sabía que era un cuadrado porque digamos que la característica era porque decía forma cuadrada. Correcto. En estos dos ejemplos de aquí nos están diciendo directamente que es un cuadrado. Ya después, más adelante, no les van a decir que es un cuadrado. Yo se los estoy diciendo porque todavía no hemos aplicado la fórmula. Ya después a ustedes no se los van a decir de todo. Ok, bueno, está bien. Gracias. Con gusto. Ahí van a ver, chicos, ahorita lo que yo quiero es que ustedes sepan qué es un cuadrado, qué es un hexágono, para que vean estas características especiales. Ya después en el examen van a ver cómo es que se aplica, cómo es que se dan cuenta ustedes si es un cuadrado o un hexágono para reducir posibilidades. El hexágono regular es aquella figura que tiene 6 lados, es la que tiene 6 lados. Entonces, en el hexágono se van a cumplir las siguientes propiedades. Vean que aquellas de arriba eran solo para el cuadrado. En el hexágono se va a cumplir esto de aquí. Vean, yo voy a poner aquí la mitad de un hexágono. O sea, ahí. Por aquí está el centro del hexágono. ¿A qué me refiero con que es la mitad de un hexágono? Que este hexágono puede no, el hexágono continúa aquí para arriba. Pero yo solo puse la parte de abajo, que es la parte que ocupo. Aquí tenemos el. Recuerden que los lados miden igual. Y aquí tenemos R. R. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Solo en el hexágono sucede esto, que la medida del lado es exactamente la misma
que la medida del radio. Es exactamente la misma. Eso nos va a servir para el apotema a veces. Entonces, en el hexágono sucede eso, que la medida del radio es exactamente la misma que la medida del lado. Van a medir exactamente igual. Y que el apotema, esto de aquí, se va a poder calcular con esta fórmula de aquí. Si el ejercicio no les da a ustedes la medida del apotema, pero ustedes tienen el lado o tienen el radio, pueden encontrar el apotema. Que el apotema va a ser R multiplicado por raíz de 3 dividido entre 2. Esa es una fórmula de calcular el apotema, una forma de calcular el apotema. Esta de aquí, sí se las da el examen. Esa se las da el examen. No se la tienen que aprender, de que esa es la forma de calcular el apotema. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que en el examen a ustedes a veces les dan la apotema. Y la apotema usualmente se las dan de esta forma. X raíz de 3. Bueno, X no. 5 raíz de 3, 7 raíz de 3, 8 raíz de 3. Se las dan, pero en esta forma, donde X es cualquier número. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando nos den la apotema de la siguiente forma, nosotros podemos calcular la medida del lado también. Ustedes van a tomar este numerito de aquí, el X. Vamos aquí a tomar el X. Y con ese X vamos a poder calcular la medida del lado. Ese X lo duplicamos, lo multiplicamos por 2 y ya encontramos la medida del lado. Por ejemplo, si la apotema mide 11 raíz de 3, entonces, ¿cuánto va a medir el lado? Tomamos el numerito que esté antes de la raíz, que en este caso es 11, y lo multiplicamos por 2. Entonces nos va a quedar que el lado es 22. ¿Sí o no? Chicos, De nuevo, profe, porfa. cuando la apotema se las den en esta forma de aquí, X raíz de 3, X va a ser cualquier número. X va a ser cualquier número. Cuando la apotema se las den en esta forma de aquí, ustedes lo único que hacen es tomar el número que esté antes de la raíz y duplicarlo. Como aquí antes de la raíz hay una X, yo lo que hago es duplicarla, multiplicarla por 2. Veamos aquí, les estoy dando este ejemplo de acá. Dice que la apotema mide 11 raíz de 3. ¿Cuál es el número que está antes de la raíz? El 11. Entonces yo agarro el 11 y lo duplico, lo multiplico por 2. Ya nos queda que el lado mide 22. Ya tenemos la medida del lado. Ustedes en el examen les pueden preguntar cuál es el perímetro de un hexágono regular que tiene una apotema de 8 raíz de 3. Entonces ustedes tienen que hacer esa propiedad para poder saber cuánto mide L y así encontrar el perímetro, porque ustedes tienen que sacar el perímetro como N por L. Aquí vamos a poner una cosita arriba. El hexágono. N es igual a 6 por aquello. N tiene 6 lados. El hexágono tiene 6 lados. Vean el ejemplo para que vean. Dice Profe, que siempre nos van a dar como un número, o sea, no es como que tenemos que inventarlo. No, siempre les van a dar un número ahí, correcto. Sí, les van a dar un número. Ok, Vean aquí el gracias. ejemplo, con gusto. Vean aquí el ejemplo, dice, si en un hexágono regular la apotema mide 7 raíz de 3, ¿cuál es el área? Entonces, ya ustedes saben que el área de un polígono regular es perímetro por apotema dividido entre 2. Porque lo vimos arriba, la fórmula del área. Pero yo les había dicho, más fácil hacerlo como N por L por apotema dividido entre 2. Es un hexágono.
Como es un hexágono, nosotros sabemos cuánto mide n. N era la cantidad de lados. En un hexágono, n vale 6. N tiene 6 lados. Aquí tenemos la apotema. Mide 7 raíz de 3. Ya tenemos n y ya tenemos apotema. Nos falta L para poder calcular el área. Entonces, nosotros nos venimos acá y decimos, la apotema es 7 raíz de 3. ¿A quién tengo que tomar yo de esa apotema para poder calcular la medida de lado? El 7. El 7, que es lo que está antes de la raíz del 3. El lado va a ser 7 por 2. Significa que L va a ser 14. Ya podemos definir. Vamos a hacerlo aquí abajo. Ya podemos definir la medida del área. N, que es 6, por ser un hexágono. L, que son 14, que lo acabamos de encontrar. Por la apotema, que mide 7 raíz de 13. Todo dividido entre 2. Con eso ya tenemos la medida del área. Ustedes todo esto lo ingresan en la calculadora. ¿Saben cómo ingresar eso en la calculadora? Sí. Sí, Sí, profe. profe. Me avisan cuánto les da. Profe, a mí me dio 509.22, estoy mal. Está bien, esa es la respuesta. Ese es el área de ese hexágono. .22 centímetros cuadrados. Profe, eso que se ingresó en la calculadora es la fórmula del área, ¿cierto? ¿Correcto? Cuando sustituimos todos los datos. Ajá. Y ese 6 es N. 14 es L. El otro es la apotema dividido entre 2. Correcto. Y- Ajá. No, es que como aquí en el dibujito dice que apotema es igual a radio raíz de 3 por dividido entre 2, entonces, ¿por qué se pone el lado, el N y el L? ¿Por qué pusimos este N ya aquí adelante? Ajá. Porque primero va el perímetro. Perímetro es N por L. Ujú. Entonces, yo lo que estoy Así, haciendo por es el- haciéndolo dentro de la misma fórmula para no tener que ir afuera y calcular el perímetro afuera. Y hacer más pasos. Si no, lo estamos haciendo aquí mismo adentro. Aquí está el perímetro, 6 por 14. Esto es perímetro. Por apotema, que la apotema es 7 raíz de 3. Aquí yo no estoy aplicando esta fórmula de apotema porque yo aplico esta fórmula cuando no nos dan la apotema. Cuando no nos dan la apotema. Pero aquí ya la están dando. La apotema es 7 raíz de 3. Entonces, ¿Y por eso voy dónde a está? sustituir aquí. ¿Y dónde está qué? ¿Y esa fórmula cuál es entonces? No estaba, esa fórmula es ahorita que la sacamos. ¿Cuál fórmula? Esa N por L por A, apotema. ¿No? Se las di al puro inicio de la clase. Aquí está. Ajá, ajá. A ver, N por, ajá. Ok, pero usted lo hizo los dos juntos, el perímetro y el área.
Sí, porque el ejercicio no me está pidiendo el perímetro, el ejercicio me está pidiendo el área. Y como dentro del área está el perímetro, entonces mejor lo hacemos directo dentro del área. Que se los dije, yo voy a estar usando esta siempre en el área. Ujú. Ok, está bien entonces. Gracias. Listo, con gusto. Otra fórmula especial que sí, esta se tiene que aprender. Si no me equivoco, esta también viene en el examen. Si no me equivoco. Esta de aquí. Esta después les afirmo si viene en el examen. Que es la del triángulo equilátero. La fórmula de un triángulo equilátero. El triángulo equilátero es otro polígono regular. Pero solo el equilátero. Recuerden que el triángulo equilátero es el triángulo que tiene todos sus lados iguales. Por eso es un polígono regular. Entonces, a veces en el examen vienen muchos triángulos equiláteros. Ustedes recuerden que la fórmula de un triángulo usualmente es base por altura dividida entre 2. Pero usualmente en el examen a ustedes no les dan las alturas de ese triángulo. Entonces no podemos usar esa fórmula. Le dan siempre la medida del lado. Entonces, el triángulo equilátero se va a poder encontrar el área con esta fórmula de aquí. L al cuadrado por raíz de 3 dividido entre 4. De este no tengo ejemplo, porque lo vamos a aplicar directamente ahora con ejercicios de examen. Entonces, el triángulo equilátero siempre van a tener que calcular el área con esta fórmula, porque nunca les van a dar la altura, solamente les van a dar el lado. Y esta es la fórmula para cuando nos dan un lado en un triángulo equilátero. Ahora más adelante la retomamos nuevamente. Aquí es donde viene lo de arriba era lo más facilito de este tema. La aplicación de fórmulas es usualmente lo más tedioso. No estoy diciendo que sea dificilísimo, pero es lo más tedioso. Porque aquí tenemos que jugar un poquitillo para poder encontrar cosas. Vean, siempre vayan a la pregunta primero, en esta parte de polígonos regulares. Siempre vayan a la pregunta primero. Vean que este ejercicio dice, si el ángulo central de un polígono regular mide 30 grados y se sabe que el lado mide 5 centímetros, entonces, ¿cuál es la medida del perímetro de dicho polígono? El ejercicio nos está pidiendo el perímetro. El perímetro. O sea, nos está pidiendo. ¿Cuál era la fórmula del perímetro? N por L. N por L. N por L. Ok. Es lo que nos está pidiendo el ejercicio. N por L. Si ustedes se van a leer el problema, dice, el ángulo central mide 30 grados. Y se sabe que el lado mide 5 centímetros. Ahí tenemos otro dato del problema. Lado 5 centímetros. Esto de aquí, que el lado mide 5 centímetros, ¿qué es? ¿N o L? L. L, porque L era la medida de un lado. L es 5 centímetros. Si ustedes observan, la otra información que nos está dando es la medida del ángulo central, pero por ningún lado nos está hablando de N. No nos están diciendo cuántos lados tiene ese polígono, no nos están diciendo el nombre del polígono, no sabemos cuánto vale N. No sabemos cuánto vale N. Tenemos que ir a averiguar cuánto vale N. ¿Cómo vamos a hacer para averiguar cuánto vale N? Con esto que está aquí. En este tipo de problemas en el examen, ustedes tienen que venir y decir, ángulo central, es lo que nos están dando. Ángulo central. Ustedes tienen que irse a las fórmulas generales e ir a buscar la fórmula del ángulo central. Vean, me voy a volver a las fórmulas generales, que son las que están aquí arriba. Y aquí está la del ángulo central. Dice que el ángulo central va a ser 360 sobre n. Yo tengo que buscar la fórmula del dato que me estén dando en el problema. En este caso es el ángulo central. Entonces yo me voy y busco mi ángulo central, 360 sobre n. Entonces, estamos aquí. En las fórmulas dice que la medida del ángulo central son 360
sobre n. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, Ahí es porque el problema me está diciendo ángulo central. Entonces yo me fui a la fórmula de buscar el ángulo central. Ahora, el examen, bueno, el problema me está diciendo cuánto mide el ángulo central. ¿Cuánto mide el ángulo central? 30. 30. 30. Y aquí lo que vamos a hacer es una propiedad de ecuaciones. Yo me voy a venir y siempre, por eso fue que yo fui arriba a buscar la fórmula. Yo siempre voy a poder cancelar lo igual. Esto es igual. Se van, se eliminan. Siempre se va a cancelar esto, lo que está adelante. Y lo que me sobra, yo lo tengo que igualar. A mí me está sobrando de arriba 360 sobre n. Eso tiene que ser igual a lo que me está sobrando abajo, que son 30. Yo siempre voy a igualar estos dos resultados. Siempre. En esta parte. Cancelo lo primero, porque son iguales. Por eso fue que fui a buscar arriba esa fórmula. Igualo los resultados. 360 tiene que ser igual a 30, por ley, por regla de ecuaciones. ¿Vamos bien hasta ahí? No, profe. Vamos a ver. Esta primera parte sí está bien. ¿De dónde agarramos esta parte y esta otra parte? La primera sí era la medida del ángulo central. Ajá, de la fórmula, del cuadrito. ¿Y esta aquí abajo? No, ahí me perdí. Porque aquí en el problema nos está diciendo que el ángulo central mide 30. Ah, ok. Entonces, esto se borra y esto se borra por ser iguales. Estos dos me tienen que quedar iguales. O sea, este 360 sobre n, que es el resultado del primero, tiene que ser igual al resultado del segundo. Es nada más igualar estos dos. Yo pongo aquí un igual en medio de ellos dos. ¿Sí o no? Sí, ya entendí. Gracias. Con gusto. Si alguien queda con dudas, me dice, esto lo vamos a ir a ingresar en la calculadora. Vamos a ver, voy a dejar de compartir para poner la calculadora. Ahí está viendo la calculadora. Sí, Entonces, nosotros tenemos que poner los dos resultados aquí en la calculadora. Lo primero era 360 sobre n, una fracción. Entonces, ponemos el símbolo de fracción. Arriba 360, nos vamos para abajo. Y recuerden lo que les dije en las primeras clases de la calculadora. Nosotros no podemos escribir otras variables en ecuaciones. Siempre tiene que ser x. Entonces, yo voy a poner x, pero en realidad estoy buscando n. Me va a dar exactamente lo mismo. Entonces, yo aquí abajo, en lugar de poner n, voy a poner x. Voy a poner alfa x. Eso es 360 sobre n. Es exactamente lo mismo. Alfa igual. Porque estoy escribiendo una ecuación. Tenemos que escribir esto igual rosado. Entonces, alfa igual, y supuestamente esto es igual a 30 grados. Ahora tocamos Shift Calc y le damos igual. Ahí ya encontramos el valor de x o de n, que sería 12. Sí, profe, Chifcal, ¿y qué? igual.
Ya el igual normal. 12. 12. Sí, te dio 12 también. Sí, también. Listo. Y así es como tienen que ingresar todas las otras fórmulas, si fuese el caso, más adelante. En lugar de n, vamos a poner x. Entonces aquí ya nos quedó que n es igual a 12. Entonces ya nos podemos venir a calcular el perímetro bien. Perímetro es igual a n, que nos acaba de dar que es 12, por 5, que mide L. Y entonces aquí nos queda que el perímetro son 60 centímetros. ¿Dudas con ese ejercicio? Con ese no. No, profe. Y esta misma idea que acabamos de hacer con este, es con todos. Ir a buscar la fórmula arriba, ir a despejar para encontrar siempre n, porque casi siempre hay que encontrar n, e ir sacando los ejercicios. Vean lo que pasa con este de aquí. Dice, determine el área de un polígono regular en el que se sabe que la apotema mide 7 centímetros y la medida de un ángulo interno corresponde a 90 grados. El ejercicio nos está pidiendo el área. Entonces, nos está dando la medida de la apotema y nos está dando la medida del ángulo interno. Nosotros no sabemos quién es el polígono. Entonces, vamos a ir a averiguar quién es ese polígono. Nosotros vamos a ir a ver quién es N primero, para poder determinar todo lo demás. Porque tampoco nos están dando L. Solo nos están dando la apotema y el ángulo interno. Entonces, veamos. Nos está diciendo aquí que el ángulo interno es 90 grados. El ángulo interno es 90 grados. Con esta información es con la que yo me voy a ir arriba a la tabla de fórmulas y busco el ángulo interno. El ángulo interno es este de aquí. Y vean la fórmula del ángulo interno. La medida del ángulo interno son 180 por n menos 2 sobre n. 180 por n menos 2 sobre n. Entonces, yo vengo y copio mi fórmula del ángulo interno. Medida del ángulo interno son 180 n menos 2 sobre n. Esa es la medida del ángulo interno. Ahora, ¿cuánto vale ese ángulo interno que nos está dando el ejercicio? 90. 90. Entonces, como tenemos estas dos cositas iguales, yo las cancelo. ¿Y a quiénes igualamos entonces? A la fórmula igual 90. Correcto. La fórmula que es 180 n menos 2 sobre n, que era el primer resultado de aquí. Eso es igual al resultado de la otra fórmula, del otro ejercicio, 90. Esto es lo que nosotros tenemos que ir a escribir en la calculadora. Este lo voy a escribir con ustedes para que vean, porque tenemos variables. Ahí estamos viendo la calculadora. ¿Están viendo la calculadora? ¿Sí? Sí, profe. Sí. Tenemos la fracción 180
abrimos paréntesis, viene una n, pero decimos alfa x, ¿verdad? Porque no podemos escribir n. Menos 2, cerramos paréntesis, nos vamos para abajo y viene otra n, pero alfa x, porque no podemos escribir n. Alfa igual, porque tengo que escribir toda la ecuación, a 90. Ya ahí está escrita toda la ecuación. Ahora tenemos que ir a averiguar cuánto vale esa x o esa n. Chief calc igual. Recuerden, chief calc igual, no es el primer resultado que sale, chief calc igual, y ahora sí, dice que x es igual a 4. Nos quedó entonces que n es igual a 4. ¿Qué es esa figura geométrica? Porque tiene 4 lados. Un cuadrado. Un cuadrado. Un cuadrado. Entonces, como es un cuadrado, ya nosotros podemos definir cuánto mide el lado, porque el ejercicio nos está dando la apotema. ¿Qué pasaba con la apotema en un cuadrado con respecto al lado? Según lo que vimos ahora al inicio. ¿Cómo? Era el doble. O sea, Era la el doble. apotema era Correcto, era el doble. La apotema es 7, entonces L es igual a 2 veces la apotema. El que lo quiera hacer directo, lo puede hacer directo. O sea, L es igual a 14. 2 por 7, 14. Pero como es un cuadrado, podemos aplicar la fórmula directa del cuadrado. L por L. Entonces, nosotros decimos que el área es igual a 14 por 14. Que aquí termina siendo un área de 196 centímetros cuadrados. Ya ven, no nos dan que es un cuadrado, pero nosotros en el camino definimos que era un cuadrado, que era lo que les decía ahora. ¿Me avisan cómo quedan con ese ejemplo? Si hay alguna duda. Yo estoy bien. Excelente. Los demás ahí me dicen, chicos. Hoy están muy calladitos. Conexión con exámenes. Como recuerdo, yo les había dicho que siempre cuando venga conexión con exámenes significa que estos ejercicios son tomados de exámenes que se han aplicado en años anteriores. Exámenes que se aplicaron en niveles anteriores, en años anteriores. Estos ejercicios que yo estoy agarrando son tomados de los exámenes que se aplicaron el año pasado. Son ejercicios muy recientes. Son ejercicios de los 4 exámenes que se aplicaron el año pasado en sus diferentes modalidades. Entonces, vean lo que dice la primera pregunta. Si el ángulo central de un polígono regular mide 120 grados y el lado mide 5, entonces, ¿cuál es el perímetro de dicho polígono? ¿Quieren hacerlo ustedes? Intentarlo, nada más. Unos 3 minutillos, 5 minutillos. Inténtenlo, pero inténtenlo. Y ya lo vamos a revisar. Vamos a revisarlo, a ver cómo les fue. Vean que en este nos están pidiendo el perímetro. El perímetro, ahí está el perímetro. O sea, nos están pidiendo N por L. L, ya sabemos cuánto mide. ¿Cuánto mide L? 5. 5. L mide 5, correcto. N, no sabemos cuánto mide. Porque no nos están dando nada con respecto a N. Lo otro que nos están dando
es que el ángulo central mide 120 grados. Entonces, ustedes ya saben que la medida, bueno, se van arriba a las fórmulas y la medida del ángulo central es 360 sobre n. Y el examen nos está diciendo que la medida del ángulo central son 120 grados. Entonces, aquí cancelamos esto con esto. ¿Y qué nos queda igual? 120. Pero antes del 120. El igual. Pero este primero, ¿verdad? Ah, sí, ese, el igual, no, el 120. Sí, así. Es que no Da sé si lo dijiste, 3. no sé si lo dijiste porque no te escuché. Así, Ese da 360 3. da 3. Da 3, correcto. Vamos a agregar aquí. Esto lo ponemos en la cálculo. Es 3, es un triángulo. Entonces ya podemos calcular el perímetro. El perímetro es igual a n, que son 3, por 5, que es l. El perímetro son 15. 15. Ahí está la respuesta. Opción A. ¿Comprendido? Sí, profe. Sí, sí. Ah, ese sí. Sí. Van a hacer estos dos, el 2 y el 3, unos 5 minutillos, lo revisamos y después el 4 y el 5. Vamos a ir trabajando así de 2 en 2, o de 3 en 3, o de 1 en 1, depende de la página. Entonces van a hacer estos dos y me avisan cuando los tienen listos. Dice, el área de un polígono regular, cuyo ángulo externo mide 90 grados y la longitud, listo. Y la longitud de su apotema son 5, listo, ve que ya leí tu mensaje, está bien. Nos está pidiendo el área. Está bien. El área. Usualmente antes de calcular el área, a veces mejor definamos quién es n y quién es l, porque a veces nos va a reducir la cantidad de cosas que hay que hacer con un área. Entonces, nosotros vemos que el ángulo externo mide 90 grados. Y la medida del ángulo externo son 360 sobre n. Y el ejercicio dice que ese ángulo externo son 90 grados. Entonces cancelamos este con este y nos quedan igual los resultados. O sea, el primer resultado igual al segundo resultado. Metemos esto en la calco. ¿Y cuánto les quedó n? 4. 4. O sea, un cuadrado. Vea que el ejercicio les está diciendo a ustedes que la apotema es 5. Entonces, apotema es 5. ¿Cuánto vale L? 10. 10. 10. 10, ¿verdad? Porque nosotros de aquí decimos que L es igual a 2 veces la apotema, o sea, 10. Y ahora sí, como es un cuadrado, el área es L por L. Área es igual 10 por 10.
Área es igual. 100, profe. 100. Correcto, 100. Opción D. Perímetro, otra vez en este ejercicio 3, el perímetro. Pero si ustedes ven, la información que nos está dando es que este polígono se puede trazar un total de 20 diagonales. 20 diagonales. Entonces tenemos que usar la fórmula de diagonales. ¿Cuál era la fórmula de diagonales? N, paréntesis, N menos 3 sobre 2, profe. Sobre 2. Esa es la fórmula de diagonales totales. Y el ejercicio dice que se pueden trazar 20 diagonales. Entonces, estoy aquí. Nosotros nos venimos y cancelamos lo igual, o sea, la D. Y nos quedan iguales en N menos 3 sobre 2 igual a 20. Porque tenemos que igualar estas cositas de aquí. Esto va para la cálculo. ¿Y cuánto nos queda N? 8. 8, un octágono. Ahora sí, nos están pidiendo el perímetro. El perímetro es N por L. Ya sabemos que N es 8. ¿Y cuánto vale L? 2. 2. ¿Está? L es 2. Vamos a escribirlo ahí L. L es 2. O sea, el perímetro es 16. Le vamos agarrando el toque, sí. ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí. Bueno, se me confunde un poco a la hora de los lados. ¿Por qué? Como sacar esa lógica de que es un cuadrado, un triángulo. Ok. Es por la cantidad de lados. En este caso no nos funciona porque es 8. Ya ahí sí, eso es una figura grande. Pero cuando son 4 lados es cuadrado. Cuando son 3 lados es un triángulo. Y cuando son 6 lados es un hexágono. Ok, gracias. Ahí vamos a ver. La 4 y la 5. Vamos a ver. Háganla, a ver cómo nos va. Ahí me van avisando. Vamos a hacerlo para ver. El 4 está rudo. Vamos a hacerlo. Vamos a ver qué pasa. Dicen que el ángulo interno mide 120 grados. Entonces, nosotros sabemos que la medida del ángulo interno, siempre hacemos esto primero para encontrar n, porque siempre en estos problemas vamos a ocupar a n. Nosotros sabemos que el ángulo interno mide 180, n menos 2, sobre n. Y el ejercicio dice que el ángulo interno son 120 grados. Entonces, cancelamos lo igual, que son estos dos de aquí. Igualamos la fórmula y el resultado. ¿Cuánto les quedó n? 6. 6. Un hexágono. Como es un hexágono, no hay de otra. La fórmula tiene que ser perímetro, que es n por l, por apotema, dividido entre 2. Ahora, ya tenemos n, que es 6. Ya tenemos l, porque recuerden que el radio y el lado es exactamente lo mismo. Entonces, esto de aquí es l. Nos falta el apotema y la constante queda ahí. Entonces, vean lo que sucede aquí. El radio corresponde a 2 raíz de 3. Vamos a irlo a aclarar aquí todavía más. En el hexágono, R es igual a L. Entonces, L es igual a 2
raíz de 3. Ahí ya tenemos N, porque el radio y el lado son iguales. No tenemos la apotema, pero vamos a irnos a la fórmula del hexágono. Y dice que para yo poder encontrar la apotema en un hexágono, yo uso esta fórmula de aquí. R por raíz de 3 dividido entre 2. Porque el ejercicio no nos está dando la apotema. Entonces, como el ejercicio no nos está dando la apotema, nosotros la tenemos que ir a calcular. La apotema es igual a R por raíz de 3 dividido entre 2. R, ya nosotros sabemos que es 2 raíz de 3, por esto de aquí. Esto es R. Que hay que multiplicarlo por raíz de 3 y dividirlo entre 2. Ustedes ponen todo eso en la calculadora. 2 raíz de 3 por raíz de 3 dividido entre 2. ¿Cuánto les queda? 3. Correcto. La apotema es 3. Entonces ya podemos venir a calcular el área. El área sería N, que son 6, por L, que son 2 raíz de 3, por apotema, que son 3, dividido entre 2. ¿Cuánto les queda eso? $18. 18 raíz de 3, ¿verdad? La opción A. Este es un poquillo largo, porque ahí hubo que aplicar todo, pero son muy pocas veces las que vengo a decir. Vino en un examen del año pasado, en uno nada más, de los 4 que se aplicaron, entonces esperemos que en el ustedes vengan los más sencillitos. Vamos a hacer el 5 para que vean. Si tienen dudas me dicen. Dice el 5. El ángulo externo de un polígono regular es 45 grados. La medida del lado es 3. Entonces, ¿cuál es el perímetro? Pues como siempre, vamos a ir a averiguar primero N. El ejercicio nos está diciendo que el ángulo externo es 45. Un ángulo externo son 360 sobre N. Y el ejercicio dice que la medida del ángulo externo son 45 grados. Entonces nosotros venimos y estos se van y los resultados igual. En el primer resultado es 360 sobre N. Y eso se iguala con 45. Lo metemos en la calculadora. ¿Y cuánto les da eso a la calculadora? 8, profe. 8. Un octágono. Y entonces aquí sale más rápido. Perímetro es igual N por L. Ya nosotros sabemos que N es 8. ¿Y L cuánto es? 3. 3. 3, profe. Entonces decimos 8 por 3. 24. 24. Opción B. Profe, a mí la que me costó fue la 4. Sí, la 4 sí es un poquito complicada por todo el montón de pasos que hay que hacer, pero como les digo, de los 4 exámenes que hicieron el año pasado, solo en uno venía. Entonces, esperemos que en el de ustedes no venga así, vengan sencillas como todas las demás. Profe, porque me quedé un poco confundido esa vara del radio elevado a la 3. 3 solo ahí. Oh, Y no perdón. ¿Te quedaste confundido en dónde? digamos, del radio por la raíz de 3. O sea, Esto. sí, es eso, pero la raíz de 3 sola. O sea, no entendí dónde salió. Esta de aquí. Sí, eso es. Porque
en los hexágonos, nada más en los hexágonos, por eso es que hicimos todo esto anteriormente, para hacer que era un hexágono. En los hexágonos nada más, nosotros podemos calcular la apotema si tenemos la medida del radio o del lado, cualquiera de los dos, con esta fórmula de aquí. Yo voy a tomar el radio y lo voy a multiplicar por raíz de 3, y luego lo divido entre 2. Pero de pura casualidad el radio tiene raíz de 3 también. Entonces, por eso, el radio, que son 2 raíz de 3, se multiplica por raíz de 3. Y se divide entre 2. Ya entendí, entonces fueron los dos. Correcto. Vean este de aquí, este es con figura geométrica. En los exámenes a veces viene uno que otro con figura geométrica. Dice, para responder las preguntas 6 y 7, considera la siguiente forma. La figura formada por un pentágono regular, ABCEF, un pentágono regular, o sea, los 5 lados del pentágono van a medir igual, y el triángulo equilátero ECD. Y nos dicen que AB mide 6. O sea, esto de aquí mide 6. Si eso mide 6, significa que todos los lados de la figura van a medir 6 centímetros, por ser un polígono regular. Bueno, primero en el pentágono todos miden 6, ¿verdad? Y este mide 6. Y esta es la base del triángulo equilátero. Entonces, en el triángulo equilátero todos miden igual. Entonces, estos también van a medir igual. Dice que ¿cuál es el área del triángulo? ECD. El área de este triángulo de aquí. Y aquí es donde vengo a lo que les decía ahora. Este triángulo de aquí es equilátero. Cuando el triángulo es equilátero, el área lo tenemos que calcular con la fórmula que yo les dije ahora. L al cuadrado por raíz cuadrada de 3 dividido entre 4. Ya nosotros sabemos que L mide 6. Un lado del triángulo mide 6. Entonces va a ser 6 al cuadrado por raíz de 3 dividido entre 4. ¿Cuánto les queda eso en la calculadora? Profe, 9 raíz de 9 raíz de 3. Ahí está el área. Recuerden que cuando el triángulo es equilátero, tienen que usar esta fórmula, porque nunca les van a dar la altura. Si les dan la altura, pueden usar la otra, pero casi nunca les van a dar la altura. Siempre tienen que usar esta porque lo que nos van a dar es L. Luego dice el ejercicio, ¿cuál es el perímetro de A, del polígono A, B, C, D, E, F? Siempre fíjense en este orden, como les dije, en polígonos irregulares. Fíjense en el orden para ver si es completo, solo es una parte. Yo voy a ir a contar cuántos lados hay. Vean. Es A, B, C, D, E, F. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nos están pidiendo calcular esta área de aquí. Esta superficie. Que como acaban de notar, tiene 6 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, de aquí nosotros podemos saber, por ir a ver arriba, que N es 6, porque tiene 6 lados. Sabemos que L es 6, por esta información de aquí, que la media del lado es 6. Entonces, el perímetro es N por L, o sea, 6 por 6. 36. 36. Opción D. Y usualmente así son el tipo de preguntas en la figura, cuando son en figuras. Ustedes nada más tienen que ir a ver cuál es la figura que les están pidiendo, ¿verdad? Porque a veces les ponen menos puntos. Entonces, para que tengan cuidado con eso. Un problema como el que hicimos ahora, de precios.
les toca a ustedes, a ver cómo les va. Mientras lo hacen, voy a pasar lista. No se pueden desconectar porque todavía se continúa la clase, ¿verdad? Dice, en una urbanización se vende un lote de 30 metros de ancho y 50 metros de largo. El lote tiene forma rectangular. Es un rectangulito. Dice que tiene 30 metros de ancho y 50 metros de largo. Si el precio del metro cuadrado es de 20,000, entonces, ¿cuánto es el valor en colones de ese lote? Entonces, como lo que nos están vendiendo es el lote completo, ¿verdad? No nos están vendiendo solo el borde, es el lote completo, necesitamos el área. Entonces, en un rectángulo, recuerden que el área es base por altura, nada más. Entonces, el área del rectángulo son 30 por 50. $1,500. Correcto, 1500 metros cuadrados. Ese es el área, 1500 metros cuadrados, el área. Pero un metro de esa área, este pedacito de aquí, solo un metro cuadrado, cuesta 20,000 colones. Y él tiene que ir a ver cuánto valen los 1500 metros cuadrados. Entonces, esos 1500 metros cuadrados los tiene que multiplicar por los 20,000 que cuesta cada uno de los metros cuadrados. Y la respuesta es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 30 millones. Que es la opción C, como les dijo la compañera. ¿Entendido eso? Vean este, el 9. Es un hexágono. Solo nos están dando la figura. Y ahí nos están dando varias información. Son dos proposiciones diferentes por aquello. Entonces, averigüen si esas proposiciones son verdaderas o falsas. Voy a pasar la lista, ahora sí. Entonces, nos están dando ese hexágono. Dice, con base en la información, considere las siguientes proposiciones. Proposición 1. El radio, bueno, nos están afirmando. Si el radio mide 4, entonces el perímetro es, bueno, el perímetro de esta figura, vamos a ver si es toda, A, E, T, S, R, B, es toda, ¿verdad? Se cierra aquí con el último y el primero, como hacemos la semana pasada, es 24. Nos están dando el radio. Entonces, proposición 1, nos dan el radio. Vamos a ver, dice que el radio es igual a 4. Si ustedes recuerdan, en las características del hexágono, el radio es igual al lado, ¿verdad? Entonces, si eso pasa, L también es 4. N, bueno, perímetro es igual a N por L. Como es un hexágono, N vale 6 por ser un hexágono. Entonces, el perímetro es igual a 6 que vale N por 4 que vale L. El perímetro sería ¿cuánto entonces? 24. 24. La primera proposición es verdadera. Vámonos para la segunda proposición. Segunda proposición. Dice, si la apotema mide 3 raíz de 3, entonces el área es 54 raíz de 3. Ok. Dice que la apotema es 3 raíz de 3. Estamos trabajando con este mismo hexágono, solamente que ahora con otra información, ¿verdad? Ya esto se omite, ya esto dijimos que era verdadero, ahora trabajamos con esta. Es otra cosa completamente. Son dos proposiciones diferentes. Entonces, vean que nos están diciendo que la apotema
es 3 raíz de 3. Vean cómo nos están dando la apotema, vean qué forma la están dando, 3 raíz de 3. Entonces, yo puedo encontrar L. ¿A quién agarro yo de esa apotema para poder encontrar L? A 4 de arriba. No, No. no, porque son diferentes. Esto ya se desaparece, esto ya lo corroboramos, ahora trabajamos con esta como una sola idea. Que L fuera 4 es solo para esta idea, para esta de aquí. Y ya dijimos que eso no era verdadero. Ahora, vamos a trabajar con esta otra. Esto ya se omite. Si quieren hasta lo borran, desaparece. Eso no existe, esa información ya no, ya no. Ahora vamos a trabajar con esta de aquí. Vean cómo nos están dando la apotema. La apotema la están dando como 3 raíz de 3. Yo agarro lo que está antes de la raíz, que es 3. Y lo multiplico por 2. ¿Se acuerdan? 6 raíz Lo de vimos aquí 3. arriba. Aquí. Si la apotema tiene forma de x raíz de 3, yo agarro lo que está antes de la raíz y lo duplico para encontrar la medida del lado. Vean que aquí estamos aplicando estas dos reglas en diferentes proposiciones, por eso es importante que las dominen, para que no tengan que ir a hacer un montón de trigonometría, otro montón de cosas que se hacía cuando estaba en el cole. Entonces, L, 6 raíz de 3. no, L solo nos queda 6, es solamente este numerito. 3 por 2, 6. L nos queda 6. Ah, ok, ok. Solamente el numerito multiplicado por 2. Se desaparece la raíz en L. En L, ¿verdad? Porque el área de un hexágono, bueno, de un polígono regular, es perímetro por apotema, N por L. Por apotema. Dividido entre 2. N, ya sabemos que es 6 por ser un hexágono. L lo acabamos de encontrar, que es 6. Por la apotema, que es 3 raíz de 3. Dividido entre 2. Ustedes meten eso en la calculadora y ya encuentran la medida del apotema. 93,53. Vean lo que pasa aquí. 93,53. Y nos están diciendo que la apotema es 54 raíz de 3. ¿Son iguales? No. No sabemos. Porque aquí están raíces y aquí están decimales. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a tener que hacer? Ir a confirmar. Ustedes van a tomar este 54 raíz de 3 y lo van a meter en la calculadora. ¿Cuánto es 54 raíz de 3? En decimales, ¿verdad? 93,53. 93,53. Entonces, ¿es verdadero o falso? Verdadera. Verdadero. Aquí son verdaderas ambas. Opción A. Bueno, vean. Aquí quedan pendientes las preguntas 10 y la 11 y 12. Esas les van a quedar a ustedes de tarea para que las hagan ahí, para que practiquen. Y eso sería la parte de polígonos regulares. Quedan esos pendientes y la otra semana comenzamos transformaciones en el plano, que es otro tema de geometría. Ya estamos por terminar geometría, nos falta transformaciones y sólidos y pasamos a funciones. Entonces, eso sería la parte de polígonos regulares. Si tienen alguna duda, me pueden decir